Porque miren esto. Entra el flujo de gas fresco, rellena la bolsa, parte por el tubo expiratorio, que a su vez va a mover parte de ese espacio muerto y ese gas de espacio muerto que estaba acá, y el paciente va a tener gas alveolar para poder liberar. Entonces, enseguida, cuando levanta presiones, ¿qué pasa? Se libera tanto gas alveolar como gases de espacio muerto, ¿sí? Entonces, permanentemente en ventilación espontánea va a recibir flujo de gas fresco el paciente sin tener la necesidad de reinhalar. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no pasa acá. Miren esto, en ventilación controlada, el flujo de gas fresco no llega a compensar digamos, lo que ocupa el gas alveolar en el paciente. Entonces, ¿qué pasa? El gas alveolar básicamente toma todo el circuito, ¿sí? Y no llega a eliminar nada. Por eso no se pueden utilizar en ventilación controlada. El análisis funcional de los Mapleson, la verdad que es bastante complejo. Hay que pensarlo, hay que analizarlo detalladamente. Así que lo que les recomiendo es que se lo tomen con calma y que hagan mucho hincapié, más que nada, en la composición y la distribución que tiene cada Mapleson de los componentes básicos de los sistemas semiabiertos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes tienen válvula aspiratoria? ¿Quiénes tienen tubo corrugado? ¿Quiénes tienen bolsa? ¿Cuáles son los mejores para ventilación controlada y cuáles son para ventilación espontánea? ¿A cuántos litros se recomienda que se utilice un Mapleson tipo A en controlada, que es 20 litros, ¿sí? Porque analizar funcionalmente es muy, muy difícil, ¿sí? Vamos ahora a hablar del Jackson-Rees, que habíamos dicho que es una adaptación del Mapleson tipo F. Tiene una válvula en el extremo distal de la bolsa reservorio con un fondo abierto, ¿sí? Se recomienda que no se utilicen menos de 4 litros por minuto de flujo de gas frescos para evitar la reinhalación. Lo mínimo que se puede usar es esto, y si queremos sacar la fórmula de volumen minuto, es 1,8 veces el volumen minuto respiratorio del paciente. Algo que no les expliqué, estaría bueno que lo veamos rápidamente, es qué significa esta fotito. Esto es una capnografía. Lo que indica esta curva es que se produce el proceso de reinhalación de dióxido de carbono. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Normalmente, si no existiera reinhalación, las curvitas, digamos las mesetitas, tienden siempre a llegar a cero. Es decir, que parten de la base esta, suben, tienen una meseta y bajan y deberían llegar a cero si no reinhalan. Al reinhalarse podemos ver que no llega a cero e incluso a medida que van pasando respiraciones, se va elevando ese basal de dióxido de carbono. Quiere decir que eso indica que el paciente está reinhalando. El Anis Baraka es muy parecido al Jackson-Rees, pero ¿qué tiene de diferente? Que tiene la valvulita ahí. ¿Estamos de acuerdo? El Jackson-Rees tiene la válvula abierta, pero este la tiene cerradita. También se recomienda 4 horitas por minuto. Por último, si mal no recuerdo, existe un sistema bastante novedoso y bastante práctico, que es el tubo coaxial proximal de Bain en 1972, que es una adaptación del Mapleson tipo D. Vamos a explicarlo rápidamente. El tubo de Bain lo que hace es mascarilla del paciente. 2 tubos diferentes. Primero el corrugado, y por dentro del corrugado va el flujo de gas fresco, pero con tubos distintos. Sería un tubo dentro de un tubo. A lo que le sigue la válvula expiratoria y la bolsa reservoria.
Como todo circuito semiabierto, tiene una baja resistencia a la expiración, pero lo que lo caracteriza y hace que sea muy práctico es que el tubo de Bain tiene un doble tubo, y eso permite generar calor y humedad a los gases frescos inspirados a medida que van transcurriendo por el tubo corrugado. ¿Por qué? Porque cuando el paciente exhala, el tubo corrugado se va a llenar de gas alveolar, que es como caliente y húmedo, porque el paciente está a 37 grados y se genera vapor de agua con la respiración. Entonces, eso va a permitir de forma indirecta calentar los gases que fluyen a través de la entrada de gas fresco y aportarles ese calor y esa humedad que generalmente no se puede con circuitos semiabiertos. En una máquina de anestesia con circuito cerrado, la recirculación de aire genera calor y la reacción con la cal sodada genera calor. En este caso, en los casos de sistemas abiertos y semiabiertos, es imposible a menos que tenga esta característica que tienen los coaxiales proximales de Bain, ¿sí? Como siempre, recordar que no se recomienda usar menos de 4 litros por minuto mínimo en cualquier sistema semiabierto. Muy bien, y ahora hacemos un repasito rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Máscara de Schimmelbusch, que ya no se usa, años luz. El té de aire, que puede ser abierto si no tiene el tubo de aditamiento aspiratorio, o semiabierto si lo tiene. El Jackson Reese, que es muy parecido al Anis Baraka, solo que el Anis Baraka va a tener la valvulita cerrada y esta queda abierta. El Jackson Reese, que depende del Mapleson F. El Mayil, que es el de tipo A. El Bain, que es el que tiene el tubo dentro del tubo, digamos el doble tubo, y los Mapleson, que son 5 más el de Willis, que es el F, ¿sí? Y acuérdense que dentro de la categoría de la Mapleson tenemos los A, los BC y los DF. Los DF son óptimos para ser usados en ventilación mecánica y el A óptimo para ventilación espontánea. Vamos entonces a terminar de cerrar un poco la charla, contando y resumiendo las características de los circuitos lineales semiabiertos que hemos venido conversando. No tienen sistema de eliminación de dióxido de carbono, no tienen cal sodada. Recuerden que la forma de eliminar el dióxido de carbono e impedir una reinhalación muy alta es aumentando el flujo de gas fresco. Al no tener un sistema de eliminación, obviamente reinhalan más. No tienen válvulas expiratorias e inspiratorias unidireccionales, ¿sí? Sí tienen en la expiratoria Popov o APL. Son sistemas muy sencillos, recuerden la imagen del buzo, que los que tienen burbujas son sistemas muy, muy sencillos. Generan poca resistencia a la respiración, pero como consecuencia directa del aumento del flujo de gas fresco, tiene un alto gasto de anestésico. ¿Por qué? Porque necesito siempre mantener concentraciones constantes, recuerden eso. Entonces, si por un vaporizador pasa mucha más cantidad de flujo de gas fresco, una cantidad determinada de halogenado va a durar muchísimo menos, porque se gasta mucho más. Como consecuencia de que no son cerrados, se contamina mucho el ambiente, y por la alta tasa que tiene de flujo de gases frescos, es muy difícil mantener al paciente calentito y húmedo en cuanto a los gases frescos. ¿Por qué? Porque no son fáciles de calentar, ¿sí? El único sistema, recuerden, que le aporta calor y humedad de tipo semiabierto es el de Bain, el tubo que tiene el tubo dentro del tubo, ¿sí? ¿Y qué sucede en cuanto a los anestésicos en el circuito de linear que no poseen absorbedor de dióxido de carbono? Habíamos dicho que como no poseen cal sodada, no sufren ningún tipo de degradación. Es decir, que si yo uso seborane al 2%, al paciente siempre le llega seborane al 2%. Esto es muy, muy importante.
Bueno, espero que les haya servido la clase. Estoy atenta a las preguntas que puedan tener y a las dudas que puedan surgir de la clase o de la literatura. Y bueno, las dejan asentadas en el campus y en la clase de Zoom las respondemos. Que tengan un buen día, chicos.